Comentario de Primera de Samuel capítulo 15. Saúl desobediente. Versículo 1. Está atento. Literalmente, oye, con el pensamiento adicional de obedecer. Samuel quería decir que Saúl una vez había oído las instrucciones referentes a su encuentro en Gilgal, pero no había sido obediente. Ahora debía ser probado otra vez para ver si estaba dispuesto a cumplir con los deseos de Dios, o se iba a entregar de nuevo a sus propias complacencias. Versículo 2. Yo castigaré. Los amalecitas eran un pueblo nómada que habitaba la región desértica entre Palestina y Egipto. Parece que se sustentaban mediante incursiones de rapiña contra las tribus vecinas, ver com. Génesis 36, 12. Sin ser provocados, habían atacado a los hijos de Israel en las proximidades del monte Sinaí, Éxodo 17, 8 a 16. Después de esa batalla, Moisés dio a ese lugar el nombre de Jehová Nisi, diciendo, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. En la profecía de Balaam, se llama Amalec, cabeza de naciones, con el significado de que fue el primero que luchó contra Israel, pero, añadió Balaam, al fin perecerá para siempre. Números 24, 20. Sin duda, poco antes los amalecitas habían estado incursionando en la parte meridional de Judá, en las proximidades de Beerseba, y esta puede haber sido una razón para que los ancianos de la región pidieran un rey, ver capítulo 8, 1 al 5. Así como Josué recibió la instrucción de defender a los gabaonitas del ataque, sin que mediara provocación alguna, de los 5 reyes de la Confederación del Sur, también Saúl recibió la orden de aliviar a Israel de los ataques de los amalecitas. La muerte de los 5 reyes produjo paz en los días de Josué. Si Saúl hubiera realizado el plan de Dios, probablemente Israel habría tenido paz en ese frente por mucho más tiempo del que realmente tuvo. La referencia a los amalecitas en el pasaje del capítulo 14, 48 puede aludir a esta campaña, pues es obvio que los versículos 49 al 52 forman un paréntesis. Versículo 3. Destruye todo. Literalmente, destruid, nótese el plural a completamente. La responsabilidad de cumplir con el edicto acerca de las posesiones de los amalecitas descansaba sobre los mismos componentes del ejército. Pero la forma verbal, yere, en la orden, yere Amalek, está en la segunda persona singular, lo que coloca la responsabilidad del exterminio de los amalecitas personalmente sobre Saúl como rey de Israel. La palabra hebrea, haram, traducida, destruye, significa, anatematizar, dedicar y por lo tanto, exterminar. Cuando un país era anatematizado, se consideraba como maldito todo lo que pertenecía a la nación. Debía ser muerto el pueblo, también el ganado y los otros seres vivientes, pero cosas tales como plata y oro debían llevarse a la tesorería del Señor, ver Josué 6, 17 al 19. Una costumbre similar existía entre otras naciones del cercano oriente en tiempos antiguos. Versículo 4. En Telaim. Algunos eruditos identifican este lugar con el Telem de Josué 15, 24, pueblo de la frontera meridional de Judá cerca del territorio amalecita, pero no se sabe nada definido en cuanto a su ubicación. Telaim sirve como base para la campaña contra los amalecitas, así como Besek lo había sido para la campaña contra los amonitas, ver Primera de Samuel 11, 8. Es extraño que solo un 5% del ejército de Saúl proviniera de Judá, en vista de que esa tribu fue la que más sufrió a manos de los amalecitas. Versículo 6. Los ceneos. Se llama madianitas a los miembros de la familia con la cual Moisés se unió por su casamiento, Num 10, 29, y también se los llama ceneos, Jueces 1, 16. Se debe esto a que ambos nombres se refieren al mismo tronco familiar o porque se habían unido las dos familias. Algunos comentadores han identificado a los ceneos como descendientes de Cenés, nieto de Esaú por la línea de Elifaz, pero no se conoce su origen con certidumbre, ver com. Génesis 15, 19. Los madianitas, y por eso también probablemente los ceneos, eran descendientes de Abraham, por su esposa Cetura, ver Éxodo 2, 16. Los amalecitas eran descendientes de Esaú, ver com. Génesis 36, 12, y por lo tanto consanguíneos tanto de los ceneos como de los israelitas. Algunos de los ceneos, o madianitas, acompañaron a los hijos de Israel a la tierra prometida, ver Números 10, 29 al 32, y recibieron allí una heredad entre el pueblo de Judá, Jueces 1, 16, y mucho más al norte en Neftalí, Jueces 4, 10, 11. Podría ser que los ceneos aludidos aquí hubieran sido descendientes de los que se habían establecido en la parte meridional de Judá, vecina al territorio amalecita, y se hubieran emparentado, por vínculos matrimoniales, con los amalecitas, ver Primera de Samuel 27,
10. Versículo 7. Javila. Se desconoce la ubicación de Javila. Algunos eruditos piensan que se refiere a una tierra de arenas, otros, a dunas arenosas. Desde el río de Egipto, ver Números 34, 5, la frontera sudoeste de Judá, que limita al oeste con Egipto, en la actualidad es tan solo un estéril arenal. La palabra sur significa muro. Se piensa que se refiere al muro de fortalezas edificadas por los reyes egipcios a lo largo de su frontera oriental, desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo, para protegerse contra las invasiones de los asiáticos, ver Éxodo 2, 15, Éxodo 13, 20, Éxodo 14, 2. El desierto justo al este de Egipto es llamado el desierto de Sur, ver Génesis 16, 7, Génesis 25, 18, Éxodo 15, 22. Puesto que los amalecitas todavía habitaban en el mismo distrito meridional en los días de David, primera de Samuel 30, es probable que el rey Agag residiera en la ciudad de Amalec, capítulo 15, 5, y que el ejército de Saúl hubiera destruido ese lugar y esparcido a los amalecitas hasta muy lejos en el desierto de Sur. Esta incursión contra los amalecitas probablemente fue muy parecida a las de ellos contra Israel, antes y después de los días de Saúl, Jueces 6, 3 al 5, 10, 1 y 2, primera de Samuel 30, 1 al 18. Es evidente que Saúl se contentó con una campaña incompleta. Había capturado a Agag, y en la antigüedad, cuando se aprisionaba a un rey, parece que se consideraba que su país quedaba subyugado, ver Josué 12, 7 al 24. Versículo 8. Agag. Quizá signifique llameante o violento. Es posible, aunque no es de ninguna manera seguro, que fuera un título que se arrogaban los reyes amalecitas, similar al de Faraón entre los egipcios. De acuerdo con Josefo, Antigüedades 11. 6, 5, Amán agageo descendía de Agag amalecita a través de 16 generaciones, ver Ester 3, L. Mató a filo de espada. Es decir, a los amalecitas que vivían en las proximidades del lugar del ataque de Saúl. Los amalecitas estaban esparcidos en una amplia zona de la península del Sinaí, el Negev y el norte de Arabia, ver com. Génesis 36, 12. No hubiera sido posible que Saúl derrotara a todos los amalecitas en esta corta expedición. Es evidente que no lo hizo porque después David realizó otras campañas contra ellos, primera de Samuel 27, 8, primera de Samuel 30, 1 al 20, segunda de Samuel 8, 12. Tan solo en el tiempo de Ezequías fueron finalmente exterminados, primera de Crónicas 4, 42, 43. Versículo 9. Todo lo que era vil. Al destruir lo que, de todos modos, no valía la pena preservar, Saúl y sus hombres pretendieron haber obedecido la orden de Dios de destruir todo lo que era de Amalec, versículo 3. Al mismo tiempo, los israelitas victoriosos preservaron lo mejor. Versículo 11. Me pesa. Me arrepiento, estoy arrepentido. Ver Génesis 6, 6, Éxodo 32, 14, Jueces 2, 18. A muchos les resulta difícil reconciliar esta afirmación con primera de Samuel 15, 29, donde dice que Dios no se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ambas formas verbales proceden de Naham, que Gesenio define como lamentarse o apesadumbrarse debido a la desgracia de otros y, por lo tanto, compadecerse, también, arrepentirse debido a las acciones de uno mismo. En ningún lugar dice la Biblia que el hombre se arrepiente de lo bueno que pueda hacer, sino solo de lo malo. Sin embargo, se dice que Dios se arrepiente del bien que hace, tanto como del mal, ver Jeremías 18, 7 al 10. El arrepentimiento del hombre implica un cambio de parecer. El arrepentimiento de Dios implica un cambio de circunstancias y relaciones, Patriarcas y Profetas, página 682. La palabra Naham debiera traducirse de tal manera que expresara este pensamiento. De acuerdo con el principio de la libre elección, Dios no hace de ningún hombre una mera máquina para llevar a cabo los propósitos divinos. Es cierto que esos propósitos finalmente se llevarán a cabo, Isaías 46, 10, pero el individuo o la nación a quienes se pide que los realice no por eso renuncian al privilegio de acatar o rechazar lo que Dios les pide, ver libro La Educación, página 174. El que dice primero, no quiero, pero cambia de parecer, es mucho mejor que el que promete ir pero después decide no hacerlo, ver Mateo 21, 28 al 32. En cada caso, si el instrumento de los deseos de Dios demuestra ser indigno, a Dios le pesa, por la decisión del individuo, pero permite que siga el curso de acción que ha escogido y que coseche la semilla que ha sembrado.
La decisión de Saúl de seguir sus propios deseos no torció en lo más mínimo el propósito eterno de Dios, pero sí significó una oportunidad para que Dios demostrara su longanimidad al permitir que Saúl continuara como rey. El resultado natural de causa y efecto es una de las grandes lecciones que debe aprender el hombre en este gran conflicto entre el bien y el mal. Se apesadumbró Samuel. Literalmente, se encendió Samuel. Cuando este verbo se emplea en relación con la palabra ira, generalmente se traduce, se encendió su ira. Este es el único caso del Antiguo Testamento en que el verbo naham se traduce, apesadumbrarse. Es incorrecto traducir, Samuel estuvo enojado, pues se afirma a continuación que Samuel clamó a Jehová toda aquella noche, ver versículo 11. El profeta estaba tan chasqueado y perplejo que buscó al Señor de todo corazón para que le mostrara la forma de salir de la deplorable situación. Versículo 12. Carmel. No se trata del monte Carmelo donde Elías enfrentó a los profetas de Baal, sino de un pueblo a 11,6 kilómetros al sur de Hebrón, donde David se encontró con Nabal. Levantó un monumento. Aquí conmemoró Saúl su victoria, y luego fue a Gilgal, cerca de Jericó, quizá para reparar la desgracia que había experimentado allí, capítulo 13, 11 al 16. Versículo 13. Yo he cumplido. Dando la apariencia de un gran respeto, Saúl esperó ansiosamente para recibir la alabanza de Samuel. Como los hombres a lo largo de todo el transcurso de la historia, Saúl estuvo listo para creer que había cumplido la comisión que le había sido dada, realizando tan solo la parte que le resultaba agradable. Había efectuado una incursión contra los enemigos tradicionales de Israel y había vuelto con Agag como prueba del cumplimiento de su misión. El monumento a la victoria erigido en Carmel lo era a su vanidad personal. Como Saulo de Tarso, Saúl hijo de Sí sin duda llegó a creer que las acciones de su propia elección se habían hecho en armonía con la voluntad de Dios. Sin embargo, es claro que aquí termina la semejanza entre los dos, pues uno conocía la voluntad de Dios y no la cumplió, mientras que el otro procedía con ignorancia. Primera de Timoteo 1, 13. Versículo 14. Balido. Aunque en ese momento parecía clara la conciencia de Saúl, el balido de los rebaños demostraba claramente su desobediencia y que no podía confiarse en su conciencia. Se puede tener cauterizada la conciencia, Primera de Timoteo 4, 2, en vez de que esté limpiada de obras muertas, Hebreos 9, 14, y sin ofensa, Hechos 24, 16. Desde que fue ungido, Saúl había demostrado muchos nobles rasgos de carácter, y Samuel lo amaba, así como Jesús amaba a Judas. Pero el logro del poder había convertido al hombre en un déspota que no toleraba interferencias. Presosamente, mientras estaba en el acto de proclamar su obediencia, los rebaños denunciaban en alta voz su desacato. Versículo 15. El pueblo perdonó lo mejor. Como Adán y Eva, Saúl procuró echar la culpa a otro. ¿Acaso el pueblo no había sido tan leal a la orden de Saúl de destruir todo lo que pertenecía a los amalecitas como lo había sido antes al abstenerse de alimento el día cuando derrotó a los filisteos? Capítulo 14, 24. Para cualquiera de la naturaleza y la inteligencia de Saúl el buscar refugio en una excusa tal es una clara evidencia de bancarrota espiritual. Versículo 17. Aunque eras pequeño. Una traducción literal del hebreo del versículo 17 permite cualquiera de estas traducciones, aunque, o cuando, a tú verás a pequeño ante tu propia vista, no verás a tu lecho a cabeza de las tribus de Israel, o, aunque tú veres pequeño ante tu propia vista, ¿no veres a tu cabeza de las tribus de Israel? En el texto hebreo los verbos están tácitos, por lo cual la traducción al castellano requiere que se los añada. Suponiendo que Samuel aquí se refiere a una experiencia pasada, en la RVR dice, eras, mientras que la Biblia de Jerusalén, más moderna en su traducción, reza, eres, considerando que Samuel pensaba en la afirmación de Saúl del versículo 15, y por eso se dirigió a él hablándole en tiempo presente. La Biblia Reina Valera entiende que Samuel establecía un contraste entre la anterior humildad de Saúl y su orgullo actual, pero la BJ interpreta esta declaración como un contraste entre la subordinación a la voluntad del pueblo expresada por Saúl, versículo 15, una falsa humildad, y su nombramiento divino como dirigente, versículo 17. La frase, Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, parece ser una simple repetición de la declaración anterior, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Además, Saúl había explicado su conducta pretendiendo que fue el pueblo el que guardó lo mejor de los despojos, con lo que quería decir que no pudo impedírselo, versículo 15. De acuerdo con la Biblia de Jerusalén, Samuel puso en tela de juicio la tentativa de Saúl de evadir la responsabilidad, tú eres pequeño a tus propios ojos, es decir, incapaz de ejercer un control eficaz sobre tus
hombres, con una solemne afirmación de que Saúl era su caudillo. En los versículos 17 al 19 se dice que Samuel hizo recordar a Saúl la responsabilidad personal que tenía en el asunto. Primero, Jehová lo había ungido como rey, y por lo tanto como caudillo de Israel. Segundo, lo había enviado contra los amalecitas. Y, tercero, le había ordenado que los exterminara. ¿Por qué no había obedecido? La obediencia siempre es algo central en nuestra relación con el Dios del cielo. De acuerdo con la Biblia Reina Valera, Samuel recordaba a Saúl lo que éste mismo había dicho al ser ungido, Cap 9, 21, cuando fue elevado desde un nivel muy humilde hasta ser el caudillo de Israel. No es el plan de Dios colocar a sus siervos donde no puedan ser tentados, ni arrojarlos en medio de la tentación, donde, cuando caen, debe perdonarlos y luego permitirles que continúen en pecado. El deseo divino es más bien rescatarlos para que puedan ganar la batalla contra el pecado aquí y ahora. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para que fuera tentado por Satanás, Marcos 1, 12. Saúl había recibido la evidencia indudable de que el Señor lo amaba y que sería su ayudador constante. Nunca podía acusar a Dios de que, conociendo su naturaleza egoísta, no le dio toda oportunidad posible de hacer lo bueno y vencer sus malos rasgos de carácter. El hecho de que Dios le diera otro corazón, 1 Samuel 10, 9, no significaba que Saúl no pudiera volver a sus viejos hábitos de vida si así lo deseaba. ¿Se exaltaría Saúl? Si lo hacía, Dios tenía que humillarlo. Versículo 20. Antes viene obedecido. Solo un corazón perverso y obstinado podía pretender hacer pasar la desobediencia como obediencia. Al hacer Saúl demostró cuánto se había alejado de las sendas de justicia. Fue cuando Eva vio que el fruto del árbol prohibido era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para 525 alcanzar la sabiduría, cuando tomó de su fruto, y comió. Génesis 3, 6. Cuando uno se convence a sí mismo de que lo que Dios ha señalado claramente como un veneno moral es deseable para una vida más abundante, entonces abjura de su lealtad a Dios y presta juramento de lealtad al diablo. Cuando aparece como correcto lo que Dios ha dicho que es malo, uno puede estar seguro de que ha puesto los pies en terreno prohibido y está sin protección contra las tentaciones hipnóticas del tentador. Ha cegado su propia visión espiritual y endurecido el corazón, ver Efesios 4, 30, y Éxodo 4, 21. Cristo advirtió a sus discípulos que llegaría el tiempo cuando cualquiera que los matara pensaría que estaba rindiendo servicio a Dios, Juan 16, 2. Desde los días de la Iglesia Apostólica, Hechos 26, 9 al 11, 1 de Timoteo 1, 13, hasta el día de hoy, las más duras persecuciones contra los siervos de Dios se han llevado a cabo en nombre de la religión. Después de que termine el tiempo de gracia, hombres impíos continuarán con las formas externas de la religión con celo aparente hacia Dios, conflicto de los siglos 672. La más hábil artimaña del diablo es disimular de tal modo el error que parezca verdad. Por esta razón, en un tiempo cuando el máximo falsificador pondrá en acción sus esfuerzos con mayor éxito, el testigo fiel y verdadero aconseja a los laodicenses que usen colirio espiritual para que vean, Apocalipsis 3, 18, su verdadera condición, para que puedan distinguir entre la verdad y el error, para que sepan distinguir las artimañas de Satanás y las eviten, para que sean capaces de detectar el pecado y aborrecerlo, y para que puedan ver la verdad y obedecerla. Joyas de los Testimonios tomo 2 páginas 74. De lo contrario, como los judíos del tiempo de Cristo, será evidente que aceptan como doctrina los mandamientos de los hombres, ver Mateo 15, 9. He traído a Agag. Cuán absurdo aunque verdadero. Saúl presenta su acto supremo de desobediencia como una prueba de haber cumplido plena y completamente con la orden de Dios recibida mediante el profeta Samuel. En su estado de ceguera espiritual confundió lo erróneo con lo correcto, y se sintió agraviado porque Samuel no reconocía lo que él consideraba, y en cierto sentido lo era, una victoria muy grande. Ver Patriarcas y Profetas página 681. Versículo 21. Las primicias del anatema. Lo mejor del anatema, Biblia de Jerusalén. De la palabra hebrea jerem, las cosas consagradas, las cosas dedicadas, las cosas malditas, o cosas consagradas a la destrucción. Jerem se deriva del verbo haram, prohibir para el uso común, consagrar para Dios, extirpar. Acán se apropió para su uso personal, del anatema Jerem a Josué 7, 1, 11, 13, 15, ver Josué 6, 17, 18, lo que incluía plata y oro, Josué 7, 21, reservados para el servicio del santuario, Josué 6, 19. El hecho de que una persona o cosa fuera maldita o dedicada no significaba necesariamente que debía ser destruida,
sino tan solo que debía empleársela presosamente en la forma en que Dios indicara. En contraste con la plata y el oro, todo lo demás que había en la ciudad debía ser destruido completamente. Josué 6, 21. Sin embargo, esas cosas también eran anatema, malditas o reservadas a Jehová. Josué 6, 17. La misma palabra hebrea jerem también designa las ofrendas dedicadas para uso sagrado. Ver Levítico 27, 21, 28, 29, Números 18, 14. La afirmación de Saúl acerca de las primicias del anatema, o literalmente, las cosas dedicadas, cobra un nuevo significado a la luz del uso dado en la Biblia a la palabra hebrea así traducida. Samuel había instruido a Saúl para que destruyera Haram a los amalecitas y todas sus posesiones, que los matara. No solo estaban dedicados, sino dedicados para la destrucción. Es evidente que Saúl razonó que tenía el privilegio de decidir cómo había de realizarse la orden divina. Sin duda Saúl expresó la verdad cuando dijo que el pueblo quiso salvar lo mejor de los rebaños y de las manadas. No se les permitía que tomaran para sí los rebaños y las manadas de los amalecitas. Pero podían enriquecerse empleando los animales de los amalecitas en lugar de los propios que de otra manera habrían tenido que sacrificar. pp 68 litros. Sencillamente Saúl aprobó la sugestión tal como le llegó, y así se apropió del derecho de interpretar la orden del Señor en la forma que vio conveniente. Por su parte, Saúl no tenía interés en el ganado, tenía suficientes animales y hasta le sobraban. Pero si volvía con un rey vencido, de acuerdo con la costumbre de sus días, podría presentar delante de todo Israel una evidencia tangible de su proeza militar y se incrementaría mucho su prestigio. Sin duda Saúl tenía el plan de ejecutar en público a Agag después de presentarlo al pueblo como una muestra de su habilidad como guerrero. Pero Samuel, instruido por Dios, realizó él mismo la ejecución y privó a Saúl de la exhibición prevista. Probablemente Saúl razonó que obedecería la orden de Dios tanto respecto al ganado como al rey, y al mismo tiempo aumentaría la riqueza de sus súbditos y su propio renombre. Cumpliría a su manera con la voluntad de Dios. Finalmente, serían muertos tanto el rey como los animales, pero entre tanto él y su pueblo aprovecharían de ellos. En esto estribaba la debilidad del carácter de Saúl, mientras que pretendía servir a Dios, en realidad servía primero sus propios intereses y después los de Dios. Sin duda por esta misma razón, al enviar a Saúl contra los amalecitas con la orden de dedicarlos, y dedicar también todas sus posesiones, Dios especificó el medio por el cual debían ser dedicados, la muerte. Saúl fracasó en esta gran prueba final de su carácter. Aun Samuel, que había pasado la noche en oración ante Dios en favor de Saúl para que se anulara la sentencia de rechazo, Patriarcas y Profetas página 682, se llenó de indignación cuando vio la prueba de la rebelión de Saúl, Patriarcas y Profetas página 683. Debido a que Saúl había dejado al Señor, el cielo lo abandonó para que siguiera el camino de su propia elección, y Samuel por su parte nunca después vio a Saúl en toda su vida. Versículo 35. Saúl se había descalificado completamente como rey al someterse a los deseos del pueblo, al culparlo por sus propias decisiones erróneas, y al procurar atribuirse el honor que en realidad pertenecía a Dios. En Gilgal. Aunque no era la residencia de Saúl, Gilgal parece haber sido de hecho en algunos respectos la capital de la monarquía hebrea. Señalaba el sitio del primer campamento de Israel después del cruce del Jordán, Josué 4, 19, y el cuartel general militar para la conquista de Canaán, Josué 10, 15. Fue allí donde se efectuó la verdadera división de la tierra, Josué 14, 6 al 17, 18. Cuando se completó la conquista del país, unos 6 o 7 años después del cruce del Jordán, el arca fue trasladada de Gilgal a Silo, Josué 18, 1. En ese tiempo Josué residía en Timnat Sera, en el monte de Efraín, Josué 19, 49 y 50. El servicio del santuario se interrumpió en Silo cuando los filisteos se llevaron el arca, primera de Samuel 4, 11, Salmo 78, 60, y la ciudad de Silo fue destruida. Ver Jeremías 26, 6, 9. El arca fue llevada de vuelta, primero hasta Bet-Semes, primera de Samuel 6, 7 al 15, y después a Kiriat Jearim, capítulo 7, 1, donde quedó hasta que David la traspasó a Jerusalén, segunda de Samuel 6, 2 al 12 y Josué 15, 9, 60. En un sentido, así se descentralizó el culto de Dios, aunque Samuel ofrecía sacrificios en diversos lugares, Patriarcas y Profetas página 660, probablemente también en Gilgal, primera de Samuel 7, 16. Fue aquí donde Samuel reunió a los israelitas para confirmar a Saúl como rey después de su victoria en Yabes de Galaad,
Primera de Samuel 11, 14, 15. Aquí también se reunieron fuerzas para el ataque contra la guarnición filistea de Micmas. Primera de Samuel 13, 4. También podría haber sido la base para la campaña contra los amalecitas, como parece decirse tácitamente en la propuesta de Saúl de volver allí para ofrecer sacrificios a Dios. Versículo 22. ¿Se complace Jehová? Impelido por el Espíritu Santo, Samuel expresó esta profunda verdad que había de resonar a través de los siglos siguientes. Ver Salmo 51, 16 al 19, Isaías 1, 11, Oseas 6, 6, Miqueas 6, 6 al 8. Versículo 23. Te ha desechado. Aquí se presenta claramente el motivo para un cambio de la relación entre Dios y el hombre, por cuanto tú desechaste. Cuando el hombre elige seguir su propio camino, Dios está obligado a reajustar las condiciones para hacer frente a la situación. Cuando Israel quiso un rey, Dios le dio la oportunidad de probar la factibilidad de un plan tal. El mismo hecho de que Dios permitiera que Saúl continuara como rey muestra que no lo había abandonado. Si Saúl no seguía a Dios, tendría que poner en práctica sus propias ideas en cuanto a la realeza sin la ayuda del consejo divino, no porque Dios fuera reacio a guiarlo, sino porque él rehusaba aceptar la dirección. Versículo 24. Yo he pecado. Antes de que Samuel anunciara que Dios había rechazado a Saúl como rey, versículo 23, este defendió firmemente su proceder. Tan solo cuando se pronunció la sentencia y se dio a conocer el castigo, estuvo dispuesto a admitir que se había apartado de la orden divina. Saúl no demostró la prueba de una vida transformada que acompaña la tristeza que, según Dios, la suya fue la tristeza del mundo, 2 de Corintios 7, 9 al 11. No fue el sincero deseo de hacer lo correcto lo que lo movió a esa admisión, sino el temor de perder el derecho a su reino. Solo cuando se vio frente a esa perspectiva, fingió arrepentimiento con el propósito de salvar su puesto de rey, de ser eso posible. La alabanza humana significaba más para él que la aprobación divina. Perdona, pues, ahora mi pecado. Cuán diferente fue este pedido del que presentaron los israelitas en Mizpa cuando clamaron, contra Jehová hemos pecado. No ceses de clamar por nosotros a Jehová, capítulo 7, 6 al 8. El pecado de Saúl fue contra Samuel o contra el Señor. Estaba tan preocupado por el cambio de corazón que necesitaba como estaba de perder su prestigio ante el pueblo, ante la posibilidad de que perdiera el reino. Sus acciones futuras debían revelar claramente la verdadera razón de su conducta. Versículo 26. No volveré. Samuel, creyendo que Dios había rechazado a Saúl, al principio rehusó rendir culto a Dios con el rey. Humanamente hablando, no tenía nada que hacer con un hombre que apreciaba tan poco lo que Dios había hecho por él. La actitud de Samuel era sencillamente un reflejo de la actitud de Dios. Si el Señor no quería tener más trato con Saúl, ver cap 28, 6, Samuel, como representante de Dios, tampoco podía tenerlo, capítulo 15, 35, para que una relación tal no fuera interpretada como una evidencia de la aprobación divina. Versículo 28. Lo ha dado. Dios se refería al ungimiento de David y a su coronación, aunque estaban todavía en el futuro, como si ya se hubieran realizado. Saúl se había descalificado irreparablemente para servir como rey, y la decisión de Dios acerca de él era irrevocable. En la voluntad y en el propósito de Dios el reino ya había sido dado a otro. Nada que hiciera Saúl, como ofrecer un culto, versículo 30, cambiaría la sentencia. Ni la oración la cambiaría, ver Jeremías 7. 16, Jeremías 11, 14, Jeremías 14, 11, Patriarcas y Profetas página 682. Con toda seguridad, el rechazo de Saúl como rey no implicaba necesariamente que había terminado su tiempo de gracia y que el Señor rehusaría aceptarlo como individuo. Todavía podía arrepentirse personalmente y convertirse. Si en ese tiempo Saúl hubiese estado dispuesto a renunciar al trono y a vivir de allí en adelante una vida privada, podría haber hallado la salvación, pero era evidente que no podía desempeñarse en el cargo de rey en armonía con la voluntad divina. Mejor que tú. De acuerdo con lo registrado, la única falta de Saúl hasta ese tiempo fue la que cometió en Gilgal, capítulo 13, 8 al 14. No había una mancha en su registro como en el caso de David con Betsabé y Urías heteo. Ambos fueron grandes pecadores. La diferencia entre ellos estuvo en que cuando le fue señalado su pecado, Saúl justificó su proceder, capítulo 13, 11, 12, capítulo 15, 20, en tanto que David se arrepintió sinceramente de sus pecados, 2 de Samuel 12, 13, Salmo 51. Versículo 29. La gloria de Israel.
Este título aplicado a Dios solo aparece en este lugar del Antiguo Testamento. La palabra traducida, gloria, es netzach, que proviene del verbo nalzaj, ser preeminente, ser permanente. En el marco en que aquí se usa, es sumamente apropiada esta forma de denominar a Dios. Netzach muchas veces se traduce, perpetuamente, segunda de Samuel 2, 26, o, para siempre, Salmo 52, 5. Arrepienta. En cuanto al arrepentimiento de Dios, ver com. Génesis 6, 6, Éxodo 32, 14, Jueces 2, 18, 1 Samuel 15, 11 y 30. Para que adore. Para Saúl las formas del culto solo eran importantes como un medio de conseguir para sí la lealtad del pueblo. Tenía el propósito de dar la impresión de que su proceder se originaba en Dios a fin de que el pueblo creyera que al seguirlo a él, hacían la voluntad de Dios. Así se rebajó la religión para que sirviera a los fines del poder civil, pues Saúl se proponía usar a Dios como un medio para lograr sus propios fines. Versículo 31. Volvió Samuel. Quizá hubo dos razones por las cuales Samuel cambió de parecer. Primero, quería hacer todo lo posible para ganar a Saúl como persona. Segundo, al saberse que había desaprobado a Saúl, eso podría inducir a algunos descontentos de Israel como una excusa para sublevarse. El orden establecido por el gobierno debía continuar aun cuando el rey hubiera rechazado el liderazgo de Dios para hacer su propia voluntad. Versículo 33. Samuel cortó en pedazos a Agag. De acuerdo con el código civil dado a Israel, Éxodo 21, 23, 24, Agag merecía la muerte, y Samuel lo ejecutó delante de Jehová, así como Elías más tarde mataría a los profetas de Baal en el Carmelo, de acuerdo con la ley de la blasfemia, Levítico 24, 11, 16. Al matar a Agag, Samuel desbarató el propósito de Saúl de exhibir al rey como testimonio de su supuesta habilidad como caudillo. Versículo 35. Nunca después vio Samuel a Saúl. Ver versículo 26, ver también capítulo 16, 14. Samuel lloraba. Al principio Samuel estuvo mal dispuesto para dar un rey a Israel, pero una vez que fue elegido el rey, Samuel le fue fiel a pesar de sus faltas. Para Samuel y más tarde para David, Saúl era el ungido de Jehová, capítulo 24, 10. El pesar de Samuel por la conducta de Saúl, capítulo 15, 11, Patriarcas y Profetas página 682, es una prueba de la sinceridad de la forma en que Samuel velaba por él. Comentario bíblico adventista del libro de Primera de Samuel capítulo 14.